No querían ni mirarme, hermanos. Una cantidad de gestos, movimientos y cosas, y antes la congregación tiene paciencia conmigo, ¿verdad? Y cosas que uno no se da cuenta, ¿sí? Y que lleva ahí. Sucede hasta en el ámbito de nuestra sociedad. Escuchaba yo las noticias esta semana acerca de del famoso efecto de los baby boomers, que creo que llaman así. Hubo una explosión demográfica, una cantidad de nacimientos después de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando la gente sintió que la paz venía, que había posibilidad de seguir levantando hijos, se dieron a la tarea de traer hijos al mundo, sí, y los soldados que habían estado en guerra vinieron y también formaron sus familias, y se dio una explosión demográfica increíble. Los nacimientos que hubo para esa época fueron tremendos, sí, y eso no afectó el momento. Pero como que una enfermedad iba ahí y ahora se hace crítica. Ya cuando esas personas que nacieron en ese tiempo, ahora ya están llegando al retiro, ¿sí? A su edad de retiro, lograron ahora chocar, explotar, colapsar, si lo quiere llamar más bien así, el seguro social. Y ahora no hay con qué pagarle a tanta gente que está saliendo retirada. Enfermedades que ahí se meten y no somos capaces de visualizar. Se está dando también con el problema de las casas y el mortgage. El interés variable fue una bendición en un principio y ahora es una desdicha para tantos, y ya se creó un malestar a nivel del país, donde ha habido cantidad de quiebras, de foreclosures, de toda clase de bancarrotas, la gente entregando los créditos, las casas, las entidades que proporcionan los créditos en serios problemas financieros, y le ha tocado al gobierno comenzar a actuar, ¿sí? Enfermedades que hay por ahí que no entendemos. ¿Sabía usted que este problemita también tiende a darse en la iglesia en general a veces? Cuando hablo en la iglesia es en general, no solamente aquí en Chequina. Se trata de dar con cierta frecuencia. Y yo quiero que analicemos el texto bíblico hoy, a ver qué nos habla al respecto. El texto leído hace parte de uno de los 7 mensajes que se les dio a las 7 iglesias localizadas en el Asia Menor. Fue dado a través de Juan, a través de una revelación especial que tuvo él en la isla de Patmos. Tuvo una revelación donde Dios le dijo: coge el lápiz y escribe. Tengo un mensaje para cada una de las 7 iglesias en el Asia Menor y tú lo vas a dar. Entre esos mensajes estaba el mensaje de la iglesia de Sardis, ¿sí? Localizada en la ciudad de Sardis. Sardis era una ciudad bastante famosa en aquel tiempo. Se caracterizaba por tener muchos huertos frutales, empresas textiles, empresas o fábricas de joyería, en especial del oro, y por lo tanto era famosa entre las ciudades. Era rica y poderosa en el mundo antiguo. Pero tuvo que pasar por muchos problemas. Fue capturada por Ciro por allá en el año 546 a.C. Fue capturada. Después vino un terremoto y la arrasó. Después los romanos la volvieron a reconstruir. Y vino el cristianismo a la ciudad de Sardis en el siglo I. Como producto de eso, muchos habitantes de Sardis llegaron a los pies de Jesús, llegaron al cristianismo, y comenzó a desarrollarse una iglesia que en un principio fue floreciente. Pero ¿qué pasó, hermanos? Pasó lo que sucede con cierta frecuencia a veces en el pueblo cristiano. Se les olvidó su Dios, se les olvidó lo que Él había hecho en sus vidas, y poco a poco se convirtió la ciudad en una ciudad pagana e idólatra. Comenzaron a rendirle culto a la diosa Artemisa. Era la diosa de la fertilidad, y Artemisa tenía una fama terrible, tremenda en toda la ciudad. Y entonces se dio una liviandad moral, una descomposición moral terrible, hermanos. Y esto logró contagiar como una enfermedad al pueblo cristiano. La iglesia aparentemente saludable, que lo tenía todo, tiene que ser amonestada por Jesús, por el mismo Señor Jesucristo,
quien como un amoroso y diligente médico se acerca para hacerle caer en cuenta de cuál es su estado de salud espiritual. Es el mismo Señor Jesucristo quien denuncia una enfermedad inadvertida para ellos. A la aparente iglesia saludable le dice: iglesia de Sardis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Usted se imagina que el Señor le diga a uno de sus hermanos? ¿Se imagina eso? Tú, que tienes nombre de que vives, te digo, conozco tus obras y estás muerto. Creo que no era lo que querían escuchar, ciertamente. Pero como ese médico responsable, aunque sea difícil dar malas noticias a veces noticias de, hey, tienes un cáncer, y aunque sea difícil aceptarlo y recibirlo, ese médico que nos ama tanto, no cayó, sino que habló y le dijo: hey, tienes esta enfermedad, porque quería tratarla y quería librarle de la muerte. Y es así como, en primer lugar, como ese médico cuidadoso le da el diagnóstico. Mire lo que tenía la iglesia de Sardis. Sufría de doble moral. Habían cristianos de apariencia, hermanos, que pretendían llevar una vida digna frente a la gente, pero estaban metidos en la descomposición moral. Habían seguido los mismos pasos de la liviandad moral de la sociedad de ese tiempo. Se habían dejado contaminar de las malas cosas que hacía la gente. Es por eso que encontramos el verso en Mateo 7:21, cuando el Señor no dice en vano: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Lo entiende? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Escúchelo bien, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que guarda una apariencia, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es la palabra, hermanos. Sufría además de formalismo. Vivía en una cantidad